Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Retrospectiva. Esto en el marco de la 10ª versión de FICPI Chilemo 2024 junto a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. A través de este programa visualizamos las obras seleccionadas de las diferentes líneas del histórico concurso internacional de artes mediales y audiovisuales Juan Downey. El día de hoy nos acompaña Francisca Camis. Ella es diseñadora y artista visual chilena, radicada en Ámsterdam y proveniente de la diáspora palestina. En su práctica artística, Francisca reflexiona sobre recuerdos diaspóricos fragmentados a través de la recolección de historias de migración de su familia entre Palestina y Chile, desarrollando su obra entre los límites de la ficción y la materialidad. Sus trabajos han sido exhibidos en destacados espacios internacionales, incluyendo ciudades como Londres, Amberes, Ámsterdam y entre otros. En el año 2023 fue ganadora del concurso Juan Downey en la línea internacional de video, arte y animación. Así es que le doy la bienvenida el día de hoy a Francisca Camis. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, Mari, bien, gracias. Un gusto estar aquí. Qué bueno, Francisca. Muchas gracias también a ti por aceptar la invitación a participar de esta serie de realizadores, de difusión de realizadores del concurso Juan Downey. Estamos muy contentos de poder conectarnos el día de hoy y conocer tu obra que se llama 31 grados 42 minutos 49,5 segundos. Es un título largo, así es que te quiero pedir que tú lo presentes y que nos cuentes un poquito e invites al público a ver la obra y luego volvemos para conversar en detalle o en profundidad el proceso. Bueno, sí, como dice el título, es un poco difícil de decir porque en realidad son las coordenadas de una casa que se encuentra ubicada en Al-Mahrur, en Palestina. Por eso son muchos números y es un poco complicado de decirlo. Pero en este proyecto yo utilizo la reconstrucción virtual para poder preservar la memoria y resistir a la desaparición de un lugar que actualmente está ya ubicada en Cisjordania, cerca de Belén, pero está en área C. Eso significa que está bajo el control civil y militar de Israel y está siendo actualmente ocupado ilegalmente. Entonces una casa que está pronta a la desaparición o que probablemente va a desaparecer en los próximos años, y por eso este video lo que busca es reconstruir esta casa a través de estas imágenes en 3D, pero también cruzándolo con un relato que es íntimo y que es personal, que es de la familia, para poder entender cómo mantener esta casa viva en el tiempo, ¿no? Esta casa es una casa que perteneció a mi familia por generaciones, es una casa que es de una arquitectura palestina tradicional, en un lugar que es muy fértil y es muy bonito, por lo tanto para todas las generaciones que pasaron por ahí es un lugar que es muy especial, ¿no? Un lugar donde tenían contacto con las plantas, con los animales, era un lugar de descanso también. Entonces para mí siempre las historias sobre esta casa eran historias casi como un paraíso, ¿no? Entonces lo que se hizo en este proyecto fue la reconstrucción para poder archivar en la memoria, pero para también poder archivar la arquitectura de este lugar, ¿no? Entonces en el fondo lo que trata de hacer este video es reflexionar sobre la importancia de preservar la memoria y resistir a la desaparición y a la ocupación que Palestina sufre actualmente por el Estado de Israel. Así que bueno, en realidad no quiero decir mucho más, van a ver el video ahora, los invito a verlo y bueno, ya a la vuelta conversamos un poquito más.
Así es, Francisca. Entonces los dejamos a todos invitados a sintonizar para que podamos ver este corto o este video donde el nombre son unas largas coordenadas. Así es que vamos a verlo y después volver con Francisca para conversar todos los detalles de cómo realizó este trabajo ganador del concurso Juan Downey el año 2023. Vamos. Nice. Tocar los árboles, tocar las hojas y todo. Pararse a mirar hacia el cerro que está al frente, digamos, que es casi como mirar un espejo porque son casi iguales. Salvo por el asentamiento que está arriba, pequeño detalle. Los árboles de los higos y los almendros también. Intentando reconstruir, basándonos en la memoria, comienzo la búsqueda. ¿Cuáles son las plantas que crecen en este campo? ¿Cómo se llaman esas flores secas de color morado? ¿Qué árboles hay y dónde están? El cielo era menos azul y las plantas estaban un poco más secas, pero la historia es que se acuerda, el verde era intenso y la higuera estaba llena de frutas. Abrimos la biblioteca y hay 1.000.000 de opciones. Empezamos a probar. Recuerdo que era café, más oscuro que eso. Era menos frondoso. Quizás ni siquiera estaba ahí. Me encuentro con un reporte de biodiversidad de la zona. Título: Plant Biodiversity Findings Report at Al-Mahrur Valley. Al-Mahrur está ubicado en área C de Cisjordania, donde Israel ejerce control civil y militar, y donde asentamientos ilegales están siendo actualmente construidos. Esa foto y todas las historias que escuché sobre ti crearon expectativas sobre nuestro encuentro. Te transformaron en la proyección de todo lo que dejaron. Los tiempos aquí contigo fueron seguramente tiempos de alegría, pero el desplazamiento forzado cargó las historias de recuerdos fantásticos y ficciones personales. Ese tiempo no está aquí, tampoco fue entonces, y no lo puedo reconstruir.
La verdad era tal cual. O sea, yo me había construido una imagen desde la historia, la foto. Fue un poco como me lo imaginaba. Esa imagen ya estaba en mi cabeza, de cierta forma. Pero la parte de adentro de la casa me queda sin una imagen muy clara. Me imagino cómo podría ser, pero igual me quedó faltando poder abrir esa puerta, ver cómo era, pasar un rato juntos ahí. مش عارف نتفرج على الغنوية اللي بقى غنيه وياها. ¿Qué es lo que tenemos? Radio. Había la ventana, había radio así. Bajó una cadena a la ventana para que escuchen عبد الوهاب, فريد الأطرش, اسمعان. Estos recuerdos adquieren un cuerpo maleable. Crecen, se transforman y cambian en contacto con el otro. La línea que separa la realidad de la ficción, la historia del mito, se vuelve borrosa y fluida. Y me acuerdo que se fijaba mucho en los árboles también, porque había un almendro. Después fuimos a la higuera, que no tenía higos. Yo pensé que iba a tener higos en esa época, pero parece que no era la época. Lo que tenemos de la casa en el fondo son los relatos de ella. Eso igual se puede perder también. Eso también yo creo que es muy frágil si es que nosotros no seguimos hablando de eso. Así se entrelaza la historia vivida de una persona que fue testigo de ese tiempo anterior y que habitó ese espacio y que ahora lo ve desde el presente e intenta llenarlo de un nuevo significado y abordarlo desde el que habrá sido. La casa es un objeto que se presenta de forma que su reinterpretación denota una mezcla de significados entre lo que el objeto es realmente y lo que se cree o se pretende que sea. ¿Cómo hacer vivir este lugar más allá del territorio? ¿Cómo hacer de esta arquitectura una de la memoria? En donde las piedras ya no pesan y el pasto seco no prende. Hay algo en el no conocer que abre un espacio a las posibilidades. ¿Cómo es la representación de esos espacios que no pudimos alcanzar? ¿Qué hay en esos lugares donde alguna vez sucedieron cosas, pero que no pudimos vivir por nosotros mismos? La puerta está cerrada con una llave que ya no nos pertenece. La miro, está... Me imagino la casa por dentro. Hay un poquito de sensación de abandono, no hay nada. Pero para nosotros, pues, a ver, si hubiésemos podido entrar, hubiese sido maravilloso.
de los Había higos un y los almendros. Hay un almendro también. Imaginarme dónde dormían, qué hacían. Campos, los árboles, la higuera y la casa. Bien, y ya estamos de vuelta aquí después de haber visto este video ganador del concurso Juan Downey hecho por Francisca Camis, el cual tiene un nombre de unas coordenadas de esta casa que nos contaba Francisca en el inicio. Así es que Francisca, después de ver el video, quiero preguntarte lo primero, ¿de dónde nace la idea para realizar esta pieza audiovisual? Bueno, la idea nace hace bastante tiempo. Yo vengo trabajando con esta casa hace ya por lo menos 6 años. Y la primera como patita de este trabajo fue cuando yo recibí una caja de Palestina que me llegó a Chile, cuando yo estaba viviendo todavía en Chile. Y en esta caja yo la abro y hago una especie como de... Hicimos una especie de ritual, no sé, donde se invité a más gente a estar ahí, armamos una comida y abrimos esta caja. Y dentro de esta caja venían una serie de piedras que eran de esta casa, ¿no? Entonces empieza la investigación en relación a la casa, o sea, obviamente que esta casa siempre ha estado presente como en todos los relatos familiares, pero creo como que la necesidad personal de empezar a investigar esta casa partió ahí, que fue como el 2013. Y ahí voy por primera vez a Palestina. Y al ir a Palestina por primera vez, también voy como al encuentro con esta casa, ¿no? Con esta casa que yo había tenido una relación a la distancia. En el fondo, muchas imaginaciones alrededor de la casa, pero no una como relación personal. Y bueno, y al ir a la casa, entonces, bueno, voy por primera vez a Palestina y no logro ir a la casa. Y cuando voy por segunda vez, ya varios años después, logro ir con un amigo que me acompaña, pero la situación es súper tensa, entonces voy y hago como un registro de la casa bastante como rápido, bajo la adrenalina como del momento. Y bueno, y cada vez que pasan los años es como, bueno, la casa seguirá ahí o no, y siempre está como esta incertidumbre, ¿no? Sobre el futuro de este lugar. Y para mí, en realidad, eso no solamente se trata, esa incertidumbre no es solamente de esta casa específicamente, sino también de la sociedad palestina y de toda la arquitectura, digamos, tanto humana como de edificio, ¿no? en ese lugar. Entonces, a partir de eso, a mí me piden hacer un ensayo, de hecho como escribir, para un museo acá en Holanda, en Rotterdam. Y yo en vez de hacer un ensayo, les pido hacer un video ensayo. Y con esa comisión, lo que hice fue ir de nuevo a la casa, esta vez acompañada por mi papá y mis hermanos, por primera vez fuimos todos juntos a la casa. Hicimos un registro de todo el lugar con la idea de archivar, ¿no? Con la idea de poder hacer una recolección lo más como específica posible del lugar. Y así entonces empiezo a trabajar con ese material y llego a la idea de hacer una reproducción en 3D de la casa, ¿no?
Claro, porque vemos que es un lugar que está abandonado, que hoy día no se ocupa por nadie. Y te quería preguntar, tú nos mencionas que fuiste 3 veces en el fondo y la tercera vez vas con tu familia. ¿En qué fecha es eso, Francisca? Eso fue en octubre del 2022. Del 2020. Ah, ya. O sea, un año antes del 7 o sea, sí, un poco más de un año antes del 7 de octubre del 2023. Claro. Y ahí, por ejemplo, tú para hacer el montaje o el guión del cortometraje, ¿utilizas imágenes también de cuando fuiste en las veces anteriores? ¿Haces una mixtura de los años que estuviste yendo? Sí, hay en el principio, estos como flash, son de los videos anteriores, o sea, de la vez anterior que yo fui. Y es un poco una conexión entre el video de la casa y este animación de la casa, ¿no? Y como para mí la mezcla entre la realidad y la ficción, o como el límite entre la realidad y la ficción también empiezan a borrarse de alguna manera. Entonces por eso hice ese link al video anterior. Y entre medio se puede ver esta foto, ¿no? Y la foto fue un poco la referencia para mí. Es una foto de mi familia estando en el lugar, antigua, ¿no? Entonces también un poco como volver o hacer esa conexión con la casa en otro estado, ¿no? Como esa casa también ha experimentado diferentes estados en relación a las personas que han pasado por ahí. Y en cuanto entonces al tema de la construcción de las imágenes 3D, porque ahí fuiste mezclando, digamos, esas imágenes como con la posibilidad de entrar, ¿verdad? Uh-huh. Igual todo el video es el 3D, el proceso así como prácticamente lo que hicimos fue primero sacar fotos por todos los lados de la casa, y con esas fotos se pueden meter a un programa, y en ese programa como que en el fondo se empieza a reconstruir el lugar en base a las fotos. Igual después uno tiene que modificar algunas cosas y todo. Y eso lo hice en colaboración con un artista que está aquí, que se llama Finn Wagner, que es como es como el mejor o es seco para hacer todas estas cosas en 3D y todo. Entonces, él estuvo un poco a cargo de la reconstrucción en 3D, y también fue súper bonito ese proceso, porque, por ejemplo, para poder reconstruir el paisaje, me tuve que ir acordando como, sí, había un árbol aquí, había otro árbol acá, era un árbol era un árbol de olivos aquí. Entonces, como en base también a la memoria del espacio, uno empieza la reconstrucción, ¿no? Eso también fue muy bonito, y también en el programa hay una biblioteca enorme de plantas, animales, entonces uno puede ir reconstruyendo el paisaje en base a lo que uno necesita. Entonces eso fue el proceso, como sacar un registro primero, completo, lo más detallado posible, después la reconstrucción, y luego de eso, cuando ya teníamos el 3D armado, lo que yo hice fue filmar dentro de ese 3D. Entonces con un iPad, lo que se hace es como que uno en el computador tenés la casa y tienes como el paisaje y todo, y tú puedes ir filmando con un ¿cómo se dice? Como una pantallita chica, no sé, como independiente del computador. Y entonces tú haces todo el tema de la cámara, entonces el trabajo de cámara lo haces como si estuvieras en el lugar. Entonces yo tenía que ir caminando en una pieza acá en Ámsterdam, como si estuviera caminando en el Majrur en Palestina. Entonces como yo podía ir viendo en la pantallita como la casa, y me podía ir imaginando el espacio de allá, pero en el fondo yo estaba aquí en Ámsterdam, ¿no? Entonces también ese fue un poco el proceso. Yo el trabajo de cámara lo hice a la distancia, lo hice después de que reconstruimos. Entonces eso también le da como una capa de realidad mayor, ¿no? Como que uno ve la cámara como si uno estuviera ahí, pero en realidad todo es digital, es todo un 3D. Qué interesante. Mira, la verdad es que no conocía ese proceso como tecnológico, donde puedes usar estas capas y finalmente queda un producto casi real. Sí. Oye, Francisca, y en cuanto al relato de las voces en off, tú nos contabas que eran relatos familiares. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cómo fue conocer esa historia real? ¿Cómo la llevaste al corto? Uh-huh.
Las voces que se escuchan en el video son las voces de, bueno, de mi papá y de mis hermanos, principalmente, que les pedí que me mandaran audios de la memoria de ese día, ¿no? Como de lo que ellos se acordaban sobre ese día que estuvimos en la casa todos juntos, sacando las fotos y haciendo el proceso previo de este video. Entonces fue un poco como eso, la recolección de memorias de ese día. Y también hay una voz que es de una mujer mayor, que es de mi tía abuela, que se llama La Vive, y que está presente en muchos de mis trabajos, porque ella es la última persona viva de la generación de mi familia que llegaron de Palestina a Chile. Ella es la hermana de mi abuelo, y entonces ella para mí es como la fuente de toda esta historia hoy día. Además ella es súper divertida como cuenta la historia, o sea, tiene como talento para contar historias también, ¿no? Es súper bonito escucharla. Entonces hay una parte que también es su voz y hay otra parte que aparece en árabe también al final. Bueno, que eso es una amiga que es palestina, que también, bueno, que también contó un poco el relato de La Vive, pero en árabe, también para incluir el idioma en el video, que para mí era importante, estaba como relación entre el español y el árabe, aunque no era como predominante, para mí no, porque al final también es un idioma que se ha perdido en las generaciones en Chile, pero es un idioma que sí fue importante en esa casa, ¿no? Y bueno, que obviamente sigue siendo muy importante. Entonces, esas son las voces. Sí, interesante, se escucha esa voz. Yo pensé, en algún momento me imaginé que podía haber sido como una grabación antigua, dije yo, así como de alguien que efectivamente que vivió ahí, sentí eso, como que era de alguien que sí estaba ahí, como que rescataste esas grabaciones. Y Francisca, y en cuanto a la música, ¿cómo fue la selección de los sonidos que utilizaste en el video? El sonido lo hice en colaboración con Constanza Castañet, que es una artista sonora argentina, pero también basada acá en Ámsterdam. Y lo que hicimos fue tomar principalmente sonidos de los videos que yo tenía de cuando fui a la casa. Yo también hice como un registro sonoro cuando estuvimos ahí haciendo el registro de fotos. Y también hice video. Entonces sacamos los sonidos de ahí y con eso empezamos a trabajar el tema de los sonidos. Hay también como unas frecuencias medias bajas, como para generar un poco de tensión, entonces, pero todo es en base al sonido del paisaje. Entonces empezamos a sacar unas frecuencias de ahí y las extendimos, por ejemplo. Y el momento como de más tensión, que es cuando ya entramos o sea, cuando como que se quiebra un poco la realidad y empezamos a ir como al subsuelo, a tratar de entrar a la casa, ahí ya quería hacer un poco el quiebre de también traer un sonido que fuera distinto a la realidad, ¿no? Como cuando ya hay un quiebre con la realidad. Entonces ahí agregamos unos sonidos que grabamos con Connie, como de quiebre de cosas, pero también todo como con sonidos digitales que nos pudieran dar esa sensación como de tensión y claro, de quiebre de nuevo de la realidad. Claro, sí, se da eso como que estás adentro de la casa, estás afuera y con el relato también. La voz que parece femenina es tuya, como la más... Sí, esa voz es mía. Como la narración principal, ahí sí. Claro, la narración. Sí, ¿y qué sientes tú, Francisca, con el hecho de mantener viva esta conexión como familiar y también el tema de la resistencia que existe en Palestina con tu obra? Bueno, para mí yo siento que es como una responsabilidad de alguna manera, o sea, es un tema que yo creo que viene con una responsabilidad de ser diáspora, ¿no? De haber crecido y haber tenido el privilegio de haber crecido en un lugar seguro, de haber sido la gente que pudo salir de ahí y pudo formar una vida fuera. Y yo siento que para mí es muy importante volver o devolver de alguna forma al lugar de donde nosotros provenimos, que está ahora en tanto riesgo y bajo tanta presión y bueno, bajo un genocidio que no para.
Entonces siento que de alguna manera es una responsabilidad, pero también es algo que a mí me inspira mucho, o sea, haber ido a Palestina y haber conocido la casa, es algo que para mí siempre ha sido como una fuente como de inspiración para los trabajos, o sea, no es como que sea como un sufrimiento tener que hacerlo, sino que siempre ha sido como muy bonito poder volver a las raíces a través del trabajo y usar los procesos también creativos para entender la propia identidad y para poder compartir eso con los demás. Pero sí yo creo que hoy es importante, sobre todo cuando estamos hablando como de un territorio que está sufriendo tanto, entender de qué maneras podemos volver, ¿no? Como que yo creo que en Palestina lo que se necesita hoy es entender cómo la diáspora puede volver al territorio. Y yo creo que eso se puede empezar a generar de diferentes maneras, ¿no? No solamente una física, que es muy, muy importante, el derecho al retorno es fundamental, pero además también empezar a volver de otras maneras, ¿no? Como mantener estas casas vivas, como no dejar de hablar, como mantener la memoria es tan importante para la resistencia. Exacto, como no olvidar, ¿cierto? Como estar siempre ahí hablando del tema, eso es como fundamental, como dices tú, en cuanto al como revitalizar el patrimonio familiar en este caso. Francisca, y por ejemplo, en cuanto a las complicaciones, ¿tuviste complicaciones para realizar este proyecto? Bueno, sí, muchas complicaciones, pero todo fue formando parte del proceso al final, pero creo que al principio, o sea, ya de partida ir a ese lugar es muy complicado, es un lugar que no es fácil llegar y no fue fácil, eh, ya, o sea, desde entrar, ¿no? Desde la frontera, o sea, te paran, te preguntan, sobre todo si tienes apellidos que son de ahí. O sea, no sé, yo las veces que he ido, la primera vez estuve 8 horas en la frontera siendo preguntada, sí, o sea, como cuestionada de por qué iba a estar ahí con violencia. Entonces, ya desde ese momento, obviamente empiezan las complicaciones, ¿no? Y también ir a la casa específicamente es un lugar donde la gente ya no quiere ir porque hay asentamientos ilegales y las personas que están ahí están armadas, son civiles pero que están armados y son que uno nunca sabe tampoco las reacciones, entonces es complicado, ¿no? Como llegar ahí. Entonces como en ese nivel ya fue difícil y después ya los temas técnicos también empezar a aprender cómo funciona esto del 3D, o sea, es mi primer acercamiento a esto, ¿no? Entonces era bastante complicado como entender, pasar desde una idea, ¿no? A la realidad, como al realmente enfrentarte a la tecnología, pero también al mismo tiempo súper bonito, o sea, como aprender algo nuevo técnico también siempre viene como con, no sé, muy satisfactorio también, ¿no? Cuando uno tiene aprendizaje de nuevo conocimiento. Exacto, concuerdo contigo. De todas maneras, me imagino un enriquecimiento de tu persona porque es un tema personal. Además, estás adquiriendo nuevos conocimientos, así que muy interesante. Y en cuanto a los públicos, Francisca, ¿a quién crees que está dirigida tu obra? Bueno, es una muy buena pregunta porque yo creo que tiene varias como capas en ese sentido. Para mí, lo principal, más allá de la audiencia que pudiera llegar a ver este video, para mí es un archivo. Entonces, o sea, es como un documento. Entonces, en ese sentido, como que se abre un poco el espectro de audiencia, ¿no? Primero, yo creo que es un archivo para la familia, pero también para todo el pueblo palestino, empezar a archivar estas arquitecturas de no olvidar. Entonces, por un lado, es como un documento, creo que para la gente de Palestina, pero también para la diáspora y obviamente para la familia, ¿no? Y ya como a nivel de video, en un primer momento lo hice pensando, o sea, claro, como fue la primera exhibición fue en el contexto holandés, ¿no? Era pensando un poco como en una audiencia más bien europea que muchas veces no sabe o no tiene mucho contexto. Entonces eso fue como mi primera
mi primera audiencia en mente, pero luego también cuando lo presenté para el concurso de Juan Downey estaba como muy feliz de que se pudiera conectar con una audiencia chilena, que para mí hace mucho sentido, ¿no? Como que la diáspora palestina en Chile obviamente es muy grande, hay muchas conexiones entre Palestina y Chile, sobre todo también en el tema de la memoria, ¿no? Y cuán importante es la memoria en la historia de Chile. Entonces, yo creo que para mí era más importante tener como una audiencia chilena que una audiencia europea, que claro, fue como lo primero que tuve que hacer, ¿no? Pero ya conectarlo con Chile para mí tenía mucho más sentido. También la obra en español, ¿no? Como tiene mucho más contexto. Además es un lugar, o sea, el Majrur, bueno, y Yala, Belén, la mayoría de la gente que es de la diáspora palestina en Chile viene de esos lugares y probablemente tienen conexiones con ese territorio, ¿no? Entonces, eso ya para mí le daba aún más, una mayor riqueza, ¿no? Como de personas que lo pudieran estar viendo que tienen historias similares también. Sí, genial. Y en ese mismo sentido, Francisca, ¿cómo fue la recepción del público? O sea, hablamos si recibiste comentarios, opiniones. ¿Qué opinaban las personas en cuanto a la obra? Bueno, había muchas reacciones distintas. Cuando se presentó en Chile yo no estaba, entonces no pude recibir comentarios, pero fue muy lindo porque en Chile cuando se presentó en el concurso, mi papá fue con mi hermana. Entonces ellos recibieron los comentarios. Y bueno, la gente estaba muy emocionada. También fue justo, la presentación fue justo después del 7 de octubre. Entonces todo lo que ha estado pasando ahora, o sea, lo que está pasando obviamente está pasando hace más de 75 años y ha sido una ocupación que no ha parado. Pero desde el 7 de octubre obviamente sabemos cómo las cosas han escalado y el video se presentó en ese contexto, aunque la realización fue antes, fue previa, el concurso fue un poco después del 7 de octubre, me parece. Entonces, yo creo que la reacción del público y de la audiencia fue como que la gente estaba bastante conmovida o bastante emocionada con el video también por eso, ¿no? Como por los hechos recientes y como las noticias también habían estado tan latentes, ¿no? Entonces la conexión con eso yo creo que hizo que la audiencia reaccionara de una manera bastante emocional. Bueno, y acá en Europa también, o sea, yo creo que ha tenido un muy buen recibimiento, ha sido presentado también en festivales de cine, que nunca me esperé porque yo no soy cineasta, pero ha sido bonito ver cómo ha logrado entrar en ciertos circuitos inesperados para mí de alguna manera, y las reacciones de la audiencia en general, claro, como bastante positivas. Incluso llegando a plataformas de televisión como Pichilemu TV, que somos un canal regional, que estamos en Pichilemu, un lugar súper lejos de donde estás tú en este momento. Así que igual estamos agradecidísimos de que hayas aceptado y conocer tu trabajo y conocer también todos los detalles de cómo se realizó tu obra. Y preguntarte también qué se viene para 31 grados, 42 minutos y 49,5 segundos. Bueno, fue seleccionado ahora también para otro festival de cine en Leiden. Está siendo mostrado también en el contexto de la solidaridad con Palestina en varios eventos para recaudar fondos. Yo creo que eso ha sido en realidad lo más importante para mí. Incluso también el premio Juan Downey fue donado completamente a Palestina. Yo creo que a través del video y de los eventos que se pueden hacer alrededor de eso, de juntar fondos para poder para poder mandar a quienes lo necesitan allá, ¿no? Como que finalmente es devolver un poco de donde empieza esta obra, y es lo que más hace sentido, ¿no? Entonces tratar para mí lo que se viene un poco es eso, es tratar de que se mueva en ese contexto, en el contexto de generar recursos y donaciones para la gente en Gaza y en Cisjordania que ahora están tan necesitados.
Maravilloso, Francisca, te felicito. La verdad es que tu trabajo es muy interesante y estamos muy contentos de poder conversar contigo y de poder entender en profundidad todos los detalles de la realización de esta obra. Y ya estamos culminando, así es que te quiero agradecer nuevamente tu participación y que hayas conectado hoy día. Tú estás en... Estamos conectadas con Francisca con una diferencia de horario. ¿Qué hora es allá? Ahora son las 6:50. Claro, sí, tenemos una diferencia casi como de 6 horas. De 6 horas, sí. Pero gracias por la invitación, de verdad, me gusta mucho poder compartir un poco del contexto del trabajo y conectar con Pichilemu también, porque es importante hacer esas conexiones. Genial, muchas gracias, Francisca. Y así estamos llegando al término de este episodio de retrospectiva realizado en conjunto con FIC Pichilemu y la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Agradecemos profundamente a Francisca Camis por compartir su visión artística en torno al resguardo de la memoria y la preservación de la identidad palestina. Los invitamos a acompañarnos en el próximo episodio donde conoceremos a más artistas del concurso Juan Downey de los años recientes. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras señales de televisión y en nuestra web por vivo.pichilemutv.org. Que estén muy bien y hasta la próxima.